secundario, es un tema primario. Hace 8 días establecíamos un principio. El Mesías era esperado, era anhelado por una razón. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues sí, pero ¿qué del Espíritu Santo? Mayen, eso. La llamada esperanza mesiánica de la que tanto se habla en los estudios bíblicos, y el Mesías por aquí, el Mesías por allá, que el Mesías vendrá, el Mesías llegará, el Mesías esto, el Mesías lo otro. Pero lo que se olvida, lo que se pasa por alto, y es un error gravísimo, es la razón por la que se espera al Mesías. Eso no se dice, eso no se define, no se establece. Se espera al Mesías, pero ¿por qué? ¿Por qué al Mesías? Y el Nuevo Testamento se encarga de definirnos que la razón por la que se espera al Mesías es porque el Mesías es el portador del Espíritu Santo. Claro, esto significa que en la mentalidad hebrea hay toda una claridad sobre la obra del Espíritu Santo. Ya la tradición hebrea tiene una claridad sobre el papel del Espíritu en 2 dimensiones, que la vamos a hablar más adelante. No la voy a mencionar ahorita para no entrar más en detalle y alejarme del punto con el que quiero iniciar. El Mesías era esperado por Israel porque él era el portador del Espíritu. Por eso Juan el Bautista dice: yo les bautizo con agua, pero tras de mí viene alguien que los bautizará con. Juan el Bautista no dice: viene el Mesías a traerle paz. No. No dice: viene el Mesías a traerle salvación. Tampoco. No dice: viene el Mesías para traer justicia. No. Viene el Mesías para bautizarlos con el Espíritu Santo. Y en la versión del cuarto evangelio, a Juan el Bautista se le dice: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. O sea, el signo de identidad para ubicar al Mesías, la señal para ubicar al Mesías es que sobre él reposará, descenderá el Espíritu Santo. La importancia del Mesías entonces tiene que ver con la importancia del Espíritu. Y eso significa entonces remitirnos a las páginas del Antiguo Testamento para trazar las líneas de operatividad del Espíritu. Cómo el pueblo de Israel experimentó el Espíritu Santo de tal manera que era la señal que identificaría al Mesías. Porque no podemos predicar un Jesús desligado del Espíritu, que es un problema grave de la iglesia evangélica. Se habla de Jesús, de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la puerta, Jesucristo esto, Jesucristo aquí, Jesucristo allá, Jesucristo lo otro. Pero
no debemos perder de vista que la centralidad de Jesucristo como agente de la historia de la salvación de Dios está íntimamente ligada al poder del Espíritu que reposaba sobre él. En otras palabras, no hay Mesías sin Espíritu. ¿Me van siguiendo? No hay posibilidad de Cristo sin Espíritu. No hay. Puede parecer tajante, pero es que esto así es. No hay Jesucristo sin Espíritu Santo. No hubiese sido posible ni siquiera la concepción del Mesías sin la obra del Espíritu Santo. Por eso se nos plantea la obra del Espíritu en el ministerio de Jesús desde la concepción hasta la glorificación. Es decir, desde la concepción hasta la resurrección, la glorificación. Cuando Jesús entra ya al mundo definitivamente de Dios. ¿Quién lo trae a la tierra? El Espíritu. ¿Quién se lo lleva a la gloria? El Espíritu. Por eso Jesús no tiene otra cosa que dejarles a los discípulos que el Espíritu. Es la herencia. Es el poder en el que Él ha hecho posible llevar a cabo el plan de Dios. Por tanto, si los discípulos quieren llevar a cabo el plan de Dios, tienen necesaria, obligatoria, insustituiblemente que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un accesorio para el creyente, hermanitos. No es un adorno. No, Él es la única posibilidad que tenemos de entender el plan de Dios y ejecutar el plan de Dios. La debilidad más grande de la iglesia hoy día es el distanciamiento que tiene respecto al Espíritu Santo. Es decir, desvincular la obra redentora de Jesús del papel operante del Espíritu en la historia. Eso nos remite a aclarar dos cosas. Uno, ¿qué queremos decir cuando hablamos del Espíritu? Y dos, ¿qué se entendía ya en tiempos de Jesús como la obra del Espíritu que haría el Mesías? Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando a lo menos de tres referencias. Tres realidades a la que nos remite la palabra espíritu. Primero, se va a hablar en la Biblia de espíritu para hablar del ser humano en la dimensión que le permite comunicarse con Dios. O sea, el hombre es espíritu. Se va a hablar de la parte espiritual del ser humano, el espíritu del ser humano. Esa es la primera diríamos, el primer aspecto que tenemos que pensar. Realidades a las que nos remite la palabra espíritu. Primero, el hombre en comunicación con Dios, ¿verdad? El hombre es espíritu. Cuando la Biblia dice el hombre es espíritu, está hablando de la posibilidad que tiene el ser humano de entrar en contacto con lo divino, con el mundo espiritual, cosa que no pueden hacer los animales. Es decir, una vaca no puede entrar en comunión con Dios en el sentido
relacional del término. Un árbol tampoco entra en esa relación. El único ser que entra en un vínculo relacional con Dios es el ser humano. Por eso se habla de el espíritu como el nexo que hay en el hombre con Dios. Es el hombre comunicado con Dios. O sea, el espíritu del hombre, la facultad humana de poder relacionarse con lo divino, ¿verdad? Es una dimensión que posee el ser humano en particular. Ahora, también está otra realidad a la que nos remite la palabra espíritu, y es el mundo de los espíritus inmundos o impuros. Es decir, hay espíritus, que es como le llama la Biblia a aquellas realidades espirituales contrarias al propósito redentor de Dios. O sea, el mundo de los espíritus impuros o inmundos. Los demonios, el mundo de los demonios es este, ¿verdad? Cuando hablamos de espíritu, también entra esa realidad. Los demonios son espíritus, ¿verdad? Y los evangelios lo van a catalogar para diferenciarlo de realidades espirituales divinas, los van a catalogar como espíritus inmundos o espíritus impuros, para hablar de el vínculo que tienen ellos con el mundo del mal, ¿verdad? El vínculo que tienen ellos con el mundo de Satanás. Y finalmente, al hablar de espíritu, estamos hablando también una referencia al Espíritu de Dios como su poder operativo. El Espíritu de Dios es quien realiza los actos divinos en la historia. Es el Espíritu Santo, el poder operativo de Dios. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de esas tres realidades: el espíritu del ser humano, el espíritu inmundo, los espíritus inmundos y el Espíritu Santo. Si alguien tiene pregunta, levante la mano y me la hace en un momento para darle la palabra. Levante la mano para hacer la pregunta que usted necesite. Justamente esta es la gran preocupación que debemos tener, no solo como seres humanos, sino como cristianos: el conocer bien nuestro espíritu, porque podemos llegar a confundir en una ministración lo que piensa mi espíritu, lo cual no tendría el impacto operativo de Dios, porque no es el Espíritu de Dios, sino que es mi deseo, mi espíritu. Y el mal que se puede hacer, pues es básicamente decir algo que no es realmente de Dios. El problema es más grande cuando podemos estar compartiendo la manera de pensar de un espíritu inmundo, ¿verdad? Y la gran preocupación como creyentes es, más que ministrar bajo la influencia de mi espíritu, y mucho menos aún ministrar bajo la influencia de un espíritu inmundo, la gran preocupación es esforzarnos por ministrar bajo
la fuerza del Espíritu Santo, bajo la dirección operativa del Espíritu de Dios. Son como las tres dimensiones que debemos aprender a cuidarnos. En la Biblia hay diferentes ejemplos de cómo se denuncia que los profetas presuponían o presumían hablar en nombre de Dios y hablaban nada más en nombre de ellos, ¿verdad? Está esa realidad que es criticada y cuestionada por los auténticos profetas, y es una de las cosas que siempre les digo yo a ustedes: cuando vayan a ministrar, sepan separar lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren o lo que ustedes imaginan, porque la ministración lleva como propósito primario y fundamental y único ministrar bajo la fuerza del Espíritu Santo. Por eso para mí la gente que va de guía y ayuda tiene que estar aquí, porque es la gente que más ministra. Y a veces los guías y ayudas, en el afán positivo de querer ayudar a la persona, pueden ponerse a decir cosas que ellos quisieran, cosas que ellos desearían, cosas que ellos imaginarían, es decir, las cosas de su propio espíritu. Ya el profeta, vamos a rápido, veamos un caso en Jeremías. Jeremías 23, por ejemplo. Dice, por ejemplo, Jeremías 23, 16. Así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca. Hermanos, esto de decir así dice el Señor, esto es delicado. Esto es muy delicado. Esto no es para andar payaseando. Esto no es para tomarlo como poca cosa. Esto es muy delicado. Y a veces, hoy día, que hay una cultura de un famoso mover profético, hay que tener cuidado. Uno lee un montón de cosas que suben al Facebook y andan ahí, la palabra profética para el no sé qué año. Y la gente, sí, pero fíjense ustedes una cosa, esas palabras proféticas solo cosas lindas hablan. Que este es el año de no sé qué cosa, este mes es el mes que... Nunca hay un llamado de Dios a ordenar algo, nunca. Hoy día como que la palabra profética que se da en muchos profetas como que son buenos augurios. O sea, como palabras que se dan de positivismo, con el agravante de ponerlo en boca de Jehová. Eso hay que tener mucho cuidado, hermanito. Sobre todo cuando la gente anda detrás de líderes que les hablen cosas bonitas y no les gusta que les digan las cosas claras. Ya leíamos, ¿se recuerdan la historia de Micaías? ¿Lo recuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Cuando el rey Acab quiere ir a la guerra
Josafat le dice: ¿y no habrá aquí profeta que consultemos? Ah, ¿cómo no? Le dice. Y aparecen 400 desgraciados ahí, va. Así dice Jehová: ve que Él te dará la victoria. Y hay un bayunco por ahí que se inventa unos cuernos, agarra unos cuernos de un toro y se los ponía y se pasaba frente al rey. Así va. Así dice Jehová: vas a acornear a tus enemigos. Fíjese. Y el rey, ay, esto quería oír. Esto, o sea, el rey ya decidió qué va a hacer. Y le encanta oír la palabra de Dios que le confirma lo que él ya decidió que va a hacer. Porque eso nos encanta. Eso nos encanta. Nos encantan palabras que se digan en nombre de Dios, que vengan a confirmar y a avalar lo que yo quiero, lo que ya decidí, lo que a mí me gusta, lo que voy a hacer. Y una palabra que vaya en contra de lo que yo no, eso ya no me gusta a mí. Y hoy día debemos tener mucho cuidado, porque la iglesia evangélica es una iglesia que se está acostumbrando, lastimosamente, a este mover profético, que en lugar de ser un mover profético genuino del Espíritu, es más una moda que quiere presentarle buenos augurios a la gente y nunca decirles realmente lo que Dios quiere. Entonces el rey estaba feliz. Levanten un poquito más esto, más, yendo para acá. Ahí. Y Josafat, que no le cuajaba mucho, sentía mucho show. Mira, le dice: y no habrá por aquí un profeta de Jehová, le dice. O sea, no un profeta que profetice porque vos le llenas el estómago, como eran los profetas de la corte. Es decir, aquellos que eran mantenidos por el rey. Dígame usted, ¿qué palabra contraria le va a dar un profeta de la corte del rey a quien le da de comer? Tiene que ser profeta de Jehová de verdad. Y no habrá uno de Jehová, le dice, porque estos no me convencen. ¿Cómo no? Le dijo acá: por ahí hay uno, pero ese me cae mal. ¿Y por qué? Es que solo cosas contrarias me dice. Solamente me profetiza mal. No, le dice Josafat, no hable así, le dice. Mándenlo a llamar. Vayan a traer el loco, pues. Y ahí va el líder de los oficiales del rey. Llegó donde Micaías y le dijo: mira, le dijo, todos los profetas allá están hablando cosas maravillosas para el rey. Que lo que vos vas a decir esté en armonía con lo que ellos están diciendo. Micaías dice: bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Ustedes pueden leer el resto de la historia, no crean que aquí se lo voy a contar todo yo. Va y lea la Biblia. Lo que sí le quiero decir es que los profetas cometen el gravísimo error de confundir o de llamar a sus deseos personales, llamarle palabra de Dios. Yo de mi corazón puedo quizás desearle lo mejor a la hermanita Mercedes, desearle lo mejor,
que vaya bien, que sea bendecida. Yo le puedo desear eso, pero que Dios se lo mande a decir, esa es otra cosa. Y hay gente que confunde el buen sentimiento, afecto o deseo que siente hacia ella. Así dice el Señor. No, cuando eso pase, dígale usted, hermanita, de mi parte yo deseo para usted esto y esto. Soy yo. Se lo deseo a usted. ¿Estamos? Y sigue diciendo Jeremías. Sigue diciendo, mire. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? Oiga esto, qué maravilloso. ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Oiga el versículo 18, es serio. Para poder decir así dice el Señor, hay que estar ¿dónde? Ahí en la corte del Señor, en el consejo del Señor. Yo estoy allí, yo estuve y oí al Señor y puedo hablar lo que Él dijo en esa reunión. ¿Han estado en la corte de Dios para decir en el nombre del Señor? Usted tuvo que estar allí. ¿Me entiende? Para venir a decirle a la gente lo que allí Dios dijo. Hoy esto de ser profeta es una moda. De repente llega gente de una iglesia, ¿y usted qué es? Profeta. Venga, la vamos a considerar profeta. Y es profeta. O sea que porque aparece un fulano por ahí y le dice que es profeta, y es profeta. No, hermanita, no hagamos chabacanada, algo que en la Biblia es muy serio. Yo sigo creyendo en la labor profética del Espíritu en la iglesia. Sigo creyendo en la labor profética de la iglesia hacia el mundo. Sigo creyendo en la mediación de Dios a través de la labor profética para llevar a cabo sus propósitos. Pero no es achabacanada, hermanitos. O sea, ¿esto qué es? Es falta de seriedad. Es falta de conocer el modo de obrar del Espíritu en la Biblia. Y entonces de repente aparece una corriente que se populariza, y la gente que no tenga profundidad en el conocimiento de la Escritura y por tanto en el modo de operar del Espíritu en la historia de la salvación, pues se deja arrastrar por esas cosas que parecen bonitas y agradables, pero que vienen a distorsionar la seriedad de la acción del Espíritu en la iglesia y en el mundo. ¿Me van siguiendo? Entonces hay muchas cosas por ahí que no están bien, hermanitos. Y sigue diciendo la Escritura: ¿quién ha recibido o escuchado la palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado? O sea, es para decir así dice Jehová, hay que recibir, hay que escuchar, hay que atender. Para poder dar esa palabra, primero hay que recibirla. No imaginarla, no pensarla, no, recibirla. Y hay que estar en el consejo del Señor. Dice 21: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron.
Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. ¿Y cuál sería el resultado de la labor profética que nace del corazón de Dios? Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas. La labor profética es por excelencia un llamado a la fidelidad absoluta a los propósitos y a las exigencias divinas. No son declaraciones mágicas. Solo declárelo, hermano, declárelo. ¿Cómo que declárelo? ¿Cómo que esto es abracadabra? Ábrete, sésamo. Lo que se nos permite declarar es lo que Dios va a hacer, nada más. Nada más. Si Dios va a hacer algo que traerá alegría, hay que decirlo. Si Dios va a hacer algo que va a traer orden, si va a poner orden y va a doler, hay que decirlo. Pero hoy día la labor profética es solo anunciar cosas bellas, cosas lindas. Sí, hermano, este es el mes en que tú vas a recibir esto. Hermano, este es el mes que tú vas a tener una buena noticia. Este es el mes que vas a tener unas llamadas. O sea, es Walter Mercado y a la cosa. Abundan los Walter Mercados bajo el ropaje de profeta. Son los buenos deseos que tienen. No significa que sea lo que Dios diga. Pero como hay dunditos hambrientos de que solo quieren oír cosas buenas, ahí van. Ahí van. No. Dios te va a hablar cosas que no te gustan, hermano. Dios te va a decir en ese camino, no te quiero. Dios te va a decir en esa relación, no me gusta. De eso te apartás. Arrancá tal sentimiento de tu corazón. Dejá de hacer esas tonteras. O sea, Dios va a decir esas cosas. Y le va a decir, mira, hace esto, hace lo otro, anda aquí, ve allá. Pero cuando ya comprometimos nuestra humanidad en un proyecto, no queremos que la divinidad venga a estropearlo. Y mejor prefiero al profeta al estilo Walter Mercado, que solo venga a decirme lo lindo de las cosas, y la gente está. Y la gente ahí va. Y la gente solo le gusta, eso quiere. Lo que dice, pues, ¿sabes? Dan falsas esperanzas. Esto de ministrar no es fácil, hermanitos. Un día voy a invitar al pastor Neri a dar un par de clases de este tema del Espíritu Santo. Él cuenta su experiencia y uno ha escuchado tantas veces esto. La esposa del pastor Neri murió hace 1 año y meses de cáncer. Cuando se lo descubrieron, todo el movimiento, amigos, hermanos, yo no digo que había mala intención, tenían buena intención, pero como esto de lo profético no tiene que ver con buenas intenciones, tiene que ver con lo que Dios dice. Entonces, mucha gente que lo amaba a él y a la esposa llegaban en tan atadas, va. Así dice Jehová, no te preocupes, esta mujer se levantará y será tu idónea y van a terminar juntos sus días y llegarán ancianos. Claro, en el tormento y la desesperación está la persona
¿Qué quiere escuchar? ¿Quiere escuchar un profeta que llegue? Así dice el Señor: prepara tu corazón, prepara a tus hijos, prepara a tu esposa, porque ella morirá. ¿Quién quiere oír eso? ¿Ah? Dígame. ¿Quién quiere oír eso? Tu hijo no se levantará. ¿Quién quiere oír eso? Nadie. Y claro, la gente se va llenando de expectativas. Y de repente viene lo que Dios dice que se va a hacer. Y ¡pum! Su esposa muere. Claro, para el pastor Neri fue un golpe durísimo. ¿Cómo compaginar todo ese movimiento profético que se iba a levantar con la realidad? ¿Me están entendiendo, hermanitos? Pueden hacer entrar en crisis a la gente si le dicen cosas que no son de Dios, sino que son de su corazón. Yo he tenido casos muy personales de situaciones en los que lo que el Señor me ha dicho es: tal persona no se levantará. Claro, no me envía el Señor a decírselo. Si Él me envía, tengo que ir. Solo que yo le he preguntado. Pero me he abstenido de ir donde la familia, porque ya he tenido las experiencias de familias que han tenido su hijo gravísimo y que tan atadas de profetas van llegando. Se levantará, y usted tiene la convicción de Dios que no se levantará. Hace muchísimos años yo tuve esa experiencia. Yo hablé con los papás y los papás me ultrajaron. Me ultrajaron por ser un profeta de malas noticias. Desde entonces, a no ser que Dios me diga que se la vaya a decir, se la voy a decir. Pero si no, yo le pregunto a Dios y sé que no va a pasar la cosa y no va. Y ahí me quedo sin decir, porque la gente no quiere escuchar que su hijo no se va a levantar. La gente quiere escuchar que su hijo se va a levantar. Una vez, una compañera de la pastora de la clínica le dijo que si por favor yo podía ir a orar por la mamá de ella que estaba en cuidados intensivos. Así, cuidados intensivos. Ya estaba para colgar los guantes. Entonces la familia lo invita a uno a orar para que uno les diga: miren, esto va a pasar. Yo le dije al Señor: Señor, yo no puedo decir lo que yo quiero, ni lo que ellos quieren oír. Tengo que decir lo que tú vas a hacer. Yo le dije: uno tiene que hablar con Dios muy claramente. Señor, yo voy a abrir la Biblia, le dije, en 3 distintas porciones, sin ver. Pa. Y donde abra la Biblia y ponga mi dedo, en las 3 porciones tiene que haber una misma situación repetida en las 3. Para entender lo que tú quieres que diga aquí. Abrí la primera y miren ustedes, un milagro de sanidad. Abrí la segunda, sin ver puse el dedo, otro milagro de sanidad. Y abrí la tercera y sin ver puse el dedo, otro milagro de sanidad. Entonces, con esa autoridad les dije: hermanos, esta mujer se va a levantar. Y esta hora vamos a orar porque el Señor va a hacer el milagro. Miren, ahí anda la viejita. Ahí anda. Para arriba. Y la gente feliz.
siempre envían sus ofrendas. Cuando hacen un negocio, mandan su primicia, reconociéndole a Dios. Ahora, eso fue lo que Dios me dijo, eso voy a decir yo. Y he tenido casos donde Dios me ha dicho, no se va a levantar, de ese coma no va a salir. Si los padres me vienen a preguntar, yo les digo, pero no me preguntaron, ni yo tampoco voy, entonces mejor me quedo por allí, porque es una situación bien delicada, porque los padres en ese momento quieren oír lo que ellos quieren escuchar y lo que uno de su buen corazón quisiera decirles. Pero la primera característica del siervo de Dios es que no es expositor de sus buenas intenciones, no es relator de sus buenos deseos para con la gente, es expositor de lo que Jehová ha hablado, es lo que el Señor quiere decirle a la iglesia. Por eso muchos predicadores están equivocados. Dicen, ¿de qué predico mañana? ¿De qué predico mañana? No, es que la pregunta está equivocada. Es que no es de qué voy a predicar mañana. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres decirle a tu pueblo mañana? Esa es la pregunta. Entonces el predicador debe aprender a entrar en el consejo divino, porque eso es lo que va a ir a decir. Veamos rapidito aquí unos pasajes más siempre. Dice versículo 25, siempre de Jeremías 23. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? ¿Me están siguiendo, hermanitos? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que recibe mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Fíjense las dos figuras con que se compara la palabra. ¿Con qué? Fuego. Las dos cosas duelen. La gente quiere plumas de ganso. Predicábamos el domingo. Predicadores con predicaciones colchoneta, para que la gente se acueste. Como la mamá que castigaba al hijo, pasá, ya te voy a dar, con una esponja. Le di 20. Pues sí, pero es esponjazo, ¿y qué va a valer eso ahí? ¿Qué le va a hacer eso? No es como el tata que agarraba aquel cincho y nos zumbaba 20, que le quedaban marcaditos, hermanito. ¿O se acuerdan del lazo mojado? El lazo mojado, rico, ¿ah? O el chilillo de guayabo. Por eso la iglesia evangélica está aguada. Los evangélicos de hoy son inútiles. Son de papel. Son de azúcar.
estatuas de azúcar, con nadita. Ahí vaya. Porque están acostumbrados a los mensajes, predicaciones y palabras sobalevas. Y cuando ya un predicador les habla de manera clara, directa, ¡ay, qué ofensivo ese hombre! Ese predicador me cae mal a mí, muy fuerte. Por eso hay mucho bicho malcriado hoy día, porque los tatas no se lo suenan. Ven a la gente adulta ni la saludan, irrespetuosos. Ven a un anciano en el bus, no le dan el asiento. Bueno, si quieren los malcriados que ni al pastor saludan, pues inútiles. ¿Por qué? Porque los tatas son grandes aguados. Cuando la palabra que se les da no es seria para ellos, la gente se acostumbra a seguir su corazón. Por eso tenemos una generación desordenada y malcriada. Por eso antes la cosa era un poco diferente. Ay, le dijeran a usted, su papá, buenos días, si usted no respondiera. Había respeto, obediencia. Hoy no. Irrespetuoso con la gente adulta. Eso pasa. Y como así los pastores, en el afán de traer más gente y que diezmen y ofrenden, solo con sus predicaciones son lavaditos de esponjita, ¿va? Aquí mi chichi, aquí. Miren, hermanos, Dios les pega unas nalgadas a uno. No, serias. No con esponja. Pero eso lo endereza a uno. Porque Dios nos endereza. Y la palabra profética, dice Jeremías, es para eso, para ser enderezados. Porque hay muchos pandos. Vienen pandos de la casa, vienen pandos de la escuela, vienen y quieren seguir pandos en la iglesia. Y cuando se les dice qué es lo que se va a hacer, a mí nadie me manda. O sea, porque su pandencia se la aguantan en todos lados, quieren que también aquí se le aguantemos la pandencia. Yo les digo, hermanitos, aquí hay lineamiento, ahí está la puerta, entre y salga. Ni el que se va hace falta, ni el que viene estorba. Pero se van a hacer las cosas como tienen que ser. Pues sí, hay un montón de resentidos porque no hicieron cosas como ellos querían. No me interesa. Hay que ser reciente. ¿Qué voy a hacer yo? No estamos para complacer los gustos de la gente, porque esto no es partido político, ni es democracia, ni hay elecciones. Esto es entrar en el consejo de Jehová y decirle a la gente, esto dice el Señor. Punto. Termino con un pasaje solo quiero que vamos más adelante. 32. Quiero terminar con este pasaje que está muy bueno. 31. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua
y hablan por hablar. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles. Lo dice la Biblia, hermanitos. Donde yo digo inútiles porque yo leo la Biblia y ustedes no. 33. Y si este pueblo o algún profeta o sacerdote pregunta, ¿qué mensaje tenemos del Señor? Tú le responderás de qué mensaje hablan. Yo los abandonaré, afirma el Señor. Y si un profeta o un sacerdote o un ángel del pueblo dice, este es el mensaje del Señor, oiga, yo castigaré a ese hombre y su casa. Que esto es serio, hermanitos. Serio. No tomemos con superficialidad esto, así dice el Señor. Esto es serio. Que hay gente con qué facilidad le agarra esto. Pero no deberían mencionar más la frase mensaje del Señor o palabra o así dice el Señor, porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente, del Señor Todopoderoso. Esto es delicado. No vuelvan a decir así dice el Señor si no han estado en el consejo de Dios. No traiga calamidad a su vida por andar fingiendo. No traiga calamidad a su vida por andar inventando. Cuando me toca ministrar, ustedes podrán ver que yo no voy donde toda la gente. Y me salto la gente y la gente dirá, el pastor nada le dijo a ella. ¿Y cómo le voy a decir nada si no recibo nada de Dios para ella? No es que sea selectivo. Es que no estoy para agarrarlos a todos en fila como que para todos hay. No sé si para todos hay, a todos va a ser. Pero si solo para dos el Señor, solo para dos le voy a decir. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues eso no es andar repartiendo como que fuera mío. No es lo que yo le quiera decir. Es lo que dice el Señor. Y si Dios no tiene nada para decirle, yo quiere que invente. No friegue, quiere que venga la calamidad sobre mí. Usted me va a ayudar cuando me esté dando el Señor. Voy a poner usted el lomo. ¿Ah? No. Por eso, la primera acepción de la palabra espíritu, la que teníamos aquí, el espíritu del hombre. Y hay que tener cuidado de entender que la espiritualidad no es armonizar con mi espíritu. Eso será lo que quieren hacer yoga. Ay, está bien, si usted quiere hacer y quiere entrar en paz y que quiero entrar en armonía con mi espíritu, pierde el tiempo en esa tontera usted quiere. Pero la espiritualidad de la que vamos a hablar en el Evangelio es armonizar con el Espíritu de Dios. No que voy a entrar a los grados de desprendimiento porque quiero el mantra aquí que voy a estar repitiendo para que mi espíritu entre en paz y entrar en reposo con mi espíritu. Quien quiera perder el tiempo en esas chabacanadas, que las pierda.
Pero de la espiritualidad que vamos a hablar es cómo mi espíritu armoniza con el Espíritu de Dios. Para no confundir la obra de Dios con mi espíritu, ni mucho menos, peor, como lo veremos el siguiente martes, con los espíritus inmundos. Eso es más terrible todavía. Y vamos a ver casos en el pueblo de Israel y en la iglesia del Nuevo Testamento, donde terminaban de repente envueltos en una dinámica espiritual, pero con los demonios, no con el Espíritu Santo, ni mucho menos con el Espíritu de uno, no, con los demonios. Porque esto es peligroso, porque el diablo es un falsificador por excelencia. Bueno, ¿no es el engañador, pues? Es el engañador. Y muchas manifestaciones que aparentemente sean del Espíritu, quizás no lo sean. Y ahí hay que tener, míreme, discernimiento del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar el siguiente martes. ¿Alguna pregunta? No hay, pónganse de pie. Antes de irse, dígale al Señor: yo quiero ser un profeta, pero un profeta verdadero. No quiero nunca falsear tu palabra. Yo no quiero falsear tu mensaje. No quiero decir así dice el Señor cuando no has hablado tú, mi Dios. Yo solo quiero ser mensajero. No inventar el mensaje, solo dar el mensaje. Yo no quiero construir el mensaje. No, yo quiero anunciar el mensaje. Eso es ser un profeta. Eso es ser un mensajero. Ustedes que van y anuncian la palabra, ruéguenle en esta hora al amado Espíritu Santo que los convierta en mensajeros fieles, en mensajeros que aprendan a entrar en el consejo de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios y a transmitirla con fidelidad. A veces tenemos buenas intenciones, tenemos buenos deseos, aunque también a veces podemos estar bravos contra alguien y quererle decir mi enojo vestido de profecía. Y hay también que tener cuidado al respecto. Ni mis buenos deseos, ni mis cóleras deben vestirse de profecía para ser siervos del Señor de verdad. Padre, no queremos ser traficantes del Evangelio, manipuladores de tu palabra, comerciantes con tu voz. No queremos ser